Sí, bueno. Entonces, una vez más, el título que le hemos puesto a esta enseñanza es: No andéis en ignorancia, más conforme a Escritura. Hace mucho tiempo, cuando el hombre pecó, hubo una ruptura y una separación entre Dios y el hombre. Y esto se dio fue a causa del pecado. Recordemos que en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios se hizo visible a ellos, ¿no? Fue audible para ellos, se dio a entender, se dio a conocer. Había una comunión entre Dios y los hombres. Sin embargo, usted sabe que a raíz de la desobediencia, primero de la mujer, seguido del hombre, entró el pecado. Por causa de Adán vino la muerte. Pasó la muerte a todos los hombres. Lo vimos en Hebreos, no recuerdo si fue en Corintios, que por causa de un hombre vino la muerte a todos. Pero por causa de Jesucristo vino salvación para todos. ¿Se recuerdan? Entonces, cuando hubo esa ruptura entre Dios y los hombres, entró al mundo la muerte. El mundo yace bajo una condenación, bajo una ley, que es la muerte. El hombre necesita restauración, el hombre necesita salvación. Dentro de los planes de Dios, no se encontraba dejar al hombre huérfano, perdido, esclavizado al pecado y por ende condenado a la muerte. Es decir, no estaba dentro de los planes de Dios dejar al hombre separado de la gloria de Dios. Dios siempre le ha dado al hombre la oportunidad de volverse, y lo hemos visto en nuestras enseñanzas pasadas, ¿no es cierto? Entre los objetivos de la humanidad, siempre se ha propuesto el hombre en su corazón entender los misterios que le rodean. Producto de esto tenemos nosotros la ciencia y todas las ramas que de esta se derivan. Pero recordemos que este énfasis del hombre por conocer todo o entender todo lo que le rodea, yace bajo sin Dios. ¿Sí me hago entender? Lastimosamente, algunos por falta de conocimiento o entendimiento de Dios y de las Escrituras, suelen pensar y decir que el creyente es un ser ignorante e ingenuo al creer en cuentos o fábulas acerca de un Dios invisible y que se encuentran contenidos en un libro que ha sido escrito por simples humanos. Esa es la conclusión a la que ha llegado el ser humano sin Dios, ¿no es cierto? Lastimosamente, el Evangelio, la palabra, ha sido mal usada por muchas personas que quisieron hacer suya la revelación y terminaron alejándose de Dios. Es decir, no le dieron la gloria o el reconocimiento que esta revelación no es del hombre, sino de Dios. Pero ellos fue al contrario. Estos hombres dijeron, es nuestra revelación, Dios me ha hablado, Dios me mostró. Y es así, ¿sí? Y terminaron alejándose de Dios, haciéndose ignorantes, queriendo ser sabios, porque ignoran la verdad contenida en las Escrituras. Estos han hecho que el nombre del Señor sea blasfemado, la palabra sea discriminada y terminan concluyendo que sus feligreses son ignorantes. ¿Por qué? Por unos pocos que se han desviado verdaderamente de la palabra. Entonces, esto no es de sorprendernos, porque el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 14 habló a los corintios cuando estaban usando, por ejemplo, mal los dones que Dios le había dado a su iglesia. Uno de estos dones era el don de hablar en lenguas. Y recuerde que nos enseña que este don no había sido dado para la iglesia específicamente, sino el propósito era para los incrédulos, es decir, para hablar, testificar de Cristo a otras personas que no tenían su mismo idioma, porque hablar en lenguas es hablar en otro idioma. Entonces, sin embargo, aquí el apóstol Pablo les llama la atención porque todo esto lo estaban haciendo de forma desorganizada, ¿no? Y estaban incumpliendo unos parámetros que habían sido dados para la iglesia, ¿no? Que si no se cumplían, entonces no tenían que hacerlo. Tal es el caso del don de lenguas, que ya vimos que era para edificación de una sola persona, ¿no? Y no tenía que hacerse si no había un intérprete. Las lenguas no son para edificación de la iglesia, sino para extender el mensaje a otras personas. Y el apóstol Pablo, si no es para edificación, si no hay quien interprete las lenguas, que no se haga. ¿Sí me hago entender? Entonces,
Él concluye diciendo, porque los que vean, los incrédulos que lleguen a ese lugar y que los vean, terminarán diciendo que ustedes están locos. Lo que muchos dicen cuando van a estas iglesias, lastimosamente, no, que se han desviado, que usan mal los dones, que han exagerado, no, que han cambiado la verdad de Cristo, y también esos están locos. Tal cual como el apóstol Pablo lo dijo, porque se han desviado de la verdad. ¿Sí? Eso no quiere decir que todas las iglesias, que la iglesia de Cristo sea así, simplemente que hay unos que se han desviado de la verdad del Evangelio. Debemos decir entonces que estos se han desviado de la verdad, han hecho del Evangelio y de la fe un negocio, son falsos maestros, son falsos profetas, influenciados por el maligno y los deseos engañosos del corazón. De ningún modo está hablando conforme a la verdad, que quede claro, ¿no es cierto? Pero no quiero desviarme entonces del tema de este mensaje y por eso quiero decir que no es el propósito de esta enseñanza hacer apología o defender tampoco el teísmo y específicamente el cristianismo, puesto que lo hemos enseñado nosotros anteriormente en otras enseñanzas. Cuando yo digo apología es presentar defensa de la escritura o del cristianismo, es decir, en esta enseñanza yo no voy a hablar de la ciencia, de la historia, de la arqueología, etcétera, para defender nuestra fe, porque ese no es el enfoque de esta enseñanza, sino hablando acerca de la ignorancia que hay en el ser humano acerca de las escrituras de Dios. Amén. Entonces, sí quiero hacer una salvedad y debemos mencionar que Dios no quiere un pueblo ignorante. Y esto no solo referente a la palabra de Dios, aunque ese es el enfoque de esta enseñanza, sino en todos los ámbitos del ser humano. En la medida que cada ser humano haya sido dotado de aptitud o de habilidad. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras obras sean hechas con amor. Y cuando dice todas, es todas. ¿No es cierto? Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Se refiere a todo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros ejercemos una actitud, una habilidad, una profesión, etcétera, debemos hacerlo bien, como si fuera para el Señor. De ahí que no solamente entonces deriva de la escritura lo que estamos hablando, sino que influye en todo lo que nosotros hacemos. Dios no quiere un pueblo ignorante. Adentrándonos en lo que respecta al conocimiento de la palabra y su aplicación, Dios pide que nosotros seamos diligentes en todo y que hablemos siempre con la verdad. Nos habla de la sabiduría y que a falta de esta pidamos a Dios, ¿no? Nos habla de prudencia y esto significa que en caso de desconocimiento de algo es mejor callar. O incluso que por el conocimiento mismo del resultado, o sea, es decir, que sabiendo lo que va a pasar, mejor no digo nada, con el fin, con el propósito de reflejar la sabiduría de Dios, ¿no? Para beneficio de otros. Recordemos que el Evangelio, según piedad, que hemos aprendido de Cristo Jesús, no es para beneficio personal, ¿no? O satisfacción de deseos personales, sino para la edificación de los santos de Dios, es decir, el amor al prójimo. Si yo conozco el resultado de algo, pero sé que al hablar voy a ocasionar algo negativo o entristecer el corazón de una persona, más bien no lo hago. O si lo voy a hacer, debo hacerlo con prudencia y con sabiduría, sabiendo llegar a esa persona. ¿Me hago entender? Independientemente de lo que vayamos a hablar. Ya. Hemos oído que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Claramente es un pasaje que encontramos nosotros en Oseas, donde el pueblo de Israel pereció por desconocer las escrituras, es decir, por conocer la palabra. En otra palabra, por desconocer a Dios. Es preciso decir que Dios siempre nos hizo evidente su existencia y su eterno poder. El corazón del hombre se apartó de Dios. Le abandonaron y crearon doctrinas
o creencias conforme a sus pensamientos y vanidades, y terminaron ignorando a Dios. Es decir, Romano nos dice que le quitaron la gloria, que no le quisieron dar gracias y terminaron ignorándolo, ¿no? Ignoraron quién es Dios, todo lo que Él es, todo lo que representa y todo lo que Él ha hecho. Y le dieron gloria a los hombres, ¿no? Y a las criaturas antes que a Dios. Hoy en día, una de las preguntas más comunes entre las personas es, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si es tan poderoso y nos ama tanto como se dice, ¿por qué no termina con el sufrimiento? ¿No es cierto? Preguntas, encontramos lo que usted quiere. Estas y muchas otras preguntas sobre Dios son las que entonan y se mofan aquellos que quieren desviar a las personas de la verdad de Dios. Aquellos que no aceptan los designios de Dios, pero es que ni siquiera los entienden, pues para hacerlo deben acercarse a Él. La palabra es enfática al decir, por ejemplo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No puedo encontrar una respuesta que solo me puede dar Dios si yo no me acerco a Dios, pues hermano. ¿Sí? Y 1 Corintios 2:13 nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ojo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claramente vemos que el ser humano común y corriente sin Dios nunca podrá entender la voluntad y los designios de Dios. Debemos entender entonces que no nos corresponde a nosotros cuestionar la voluntad de Dios y el porqué de las cosas, como dice su palabra en Isaías 40:13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie puede enseñarle a Dios. ¿Me hago entender? Los caminos del Señor son insondeables, imposibles para el hombre. Romanos 9:20-21 dice, ¿acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro, y de un mismo barro puede hacer una vasija para uso especial y otra para uso común. ¿No está ahí? Romanos 9:20-21. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. ¿Sí están conmigo? Amén. Muchas personas, por ejemplo, yo siempre he puesto este ejemplo, les he comentado, que una persona, una mujer me criticó, perdón, a mí no, criticó a Dios cuando dijo, la palabra que ustedes enseñan es machista. Y yo le dije, ¿por qué? Entonces le pregunté, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Crees que Dios es perfecto? Claro. ¿Crees que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Crees que puedes entender a Dios? No. ¿No? Entonces, ¿por qué dudas de Dios, del orden que Él estableció en la palabra? ¿Me hago entender o no? Dicen que creen en Dios, dicen y aceptan que Él es todopoderoso, todo soberano, ¿no? Todo lo sabe, todo lo puede. Pero cuando entra la filosofía, no a hacer dudar al ser humano acerca de lo que significa Dios y de lo que Él es, lo que Él enseña, ¿no? A veces como que por no conocer lo que es Dios, dudamos de los designios de Dios. ¿Me hago entender? Ellos empiezan a meter filosofía en cosas que Dios ha marcado o ha enseñado en su palabra. La Biblia para nada es machista, simplemente establece un orden en la iglesia y en los hogares. ¿No es cierto? Bueno, no nos desviamos. Debemos entender que Dios es perfecto
En él reposa la sabiduría, el entendimiento, el poder. Que su voluntad conforme a la palabra siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces, con esto que acabo de decir, pónganme atención, no quiero decir que no podemos responder esas preguntas que han hecho, o incluso que no podamos preguntarnos respecto a la voluntad, porque dirán, es que no nos deja ni siquiera cuestionar la voluntad de Dios. No, eso es falso. Podemos hacerlo. Incluso es más bien preguntar, ¿esto que se está enseñando la palabra es verdad, es cierto? Porque Dios no quiere un pueblo ignorante. Claro, entonces que podemos hacerlo, preguntar, ¿no? Lo que está mal y no debemos hacer es dudar de la palabra de Dios, es atacar los designios de Dios como si tuviéramos todo el conocimiento o la sabiduría que sí está en Dios. Eso es lo que no podemos hacer. ¿Me hago entender? A falta de nuestro entendimiento es mejor callar, aprender. Hay cosas que en nuestro estado natural o en este momento tal vez no entendamos, pero muy seguramente después lo vamos a hacer. Con esto no quiero decir o sacar una excusa de que, si ven, no tienen respuesta para algunas preguntas. Claro, para todo no, la Biblia no nos habla de todo. La Biblia no nos habla de la formación de los ángeles. La Biblia no nos habla cómo Dios creó todas las cosas. Solamente dice que con el poder de su palabra. ¿Me hago entender? Y hay muchas cosas. La Biblia no nos habla de química, de física, de matemáticas. ¿Me hago entender? La Biblia nos habla de la teología, de quién es Dios, qué es lo que ha hecho y qué es lo que hará. Entonces, lo más importante que debe entender el ser humano es que la Escritura es la palabra de Dios. Contiene su pensamiento, su sentir, es poder, es espíritu y es vida, es verdad. No hay sombra de variación. Es decir, usted no puede, la palabra no le da a usted un motivo para que dude de ella. La palabra es verdad, es veracidad, es infalible, no cambia, es inmutable. ¿Ven? Usted puede confiar en que lo que Dios ha dicho es verdad. Entonces, con esto quiero decir que Dios literalmente habla al hombre por medio de ella. No es el hombre que le habla a usted, es Dios quien le habla al hombre, ¿cierto? Y por eso usted puede confiar en su veracidad. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hacéis bien si seguís a la palabra, porque ella es la que te alumbra, no es el hombre, no es la filosofía y tampoco es la ciencia. La que te alumbra es la palabra de Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que hace un momento mencioné que muchos, queriendo ser sabios, se volvieron ignorantes, atribuyéndose a ellos la revelación de la palabra, cuando nunca fue de interpretación privada. Y 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez le decía, has aprendido las sagradas escrituras, las cuales, miren, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura me es útil. No necesito yo otras fuentes de sabiduría, de consejo o de revelación, como le quiera llamar. Dios mismo habla a través de su palabra. En Juan 6:28, acompáñenme ya, le decía un grupo de judíos, entre ellos fariseos, al Señor Jesús, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaban al Señor.
Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha, que créanle a su palabra, no sean ignorantes de la palabra. Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra es Jesús. Listo. Y versículo 63, ahí dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Siempre es enfático, ¿no? Los profetas, los apóstoles, el mismo Señor, cuando estuvo en persona, es muy enfático en que es la palabra la que contiene la verdad, la vida, ¿no es cierto? Es el espíritu, es el camino, etc. ¿Me hago entender? Muchos comenzaron entonces a dejarlo, a alejarse del Señor. No le creían. No aceptaban que todo debía suceder y hacerse conforme al plan de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y algo que es sorprendente, pero que se cumple conforme a la Escritura, es que teniendo la palabra, estudiándola toda su vida, porque los judíos desde niños son preparados en las Escrituras, no lograban entender y mucho menos creer que de quien estaba hablando era del mismo Señor Jesús que se encontraba con él. Increíble. Pero se estaba cumpliendo la misma escritura ahí. Muchos han hecho de la palabra un modo de vida. Y ojo a lo que estoy diciendo. Es un modo de vida para algunos. Porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Me van a entender? Y eso no es fe. No es un modo de vida. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Algunos tienen un modo de vida, por ejemplo, los hippies, ¿se dan cuenta? Paz y amor, no ofender a nadie, vivir en paz, un modo de vida. Y se van por todo el mundo, conociendo, recorriendo, haciendo amigos por todo lado, ¿no? Ese es un modo de vida. ¿Me hago entender? Así han hecho algunos de Dios, un modo de vida. Otros han hecho un negocio de la palabra de Dios. Otros han cambiado o usado la palabra para su beneficio. Y podemos ver que entra en juego los demonios con sus doctrinas falsas, la corriente del mundo gobernado por Satanás, que lleva al hombre a pervertir la palabra para beneficio propio y usan filosofías para engañar. Y los hombres perecen porque no buscan la verdad. No buscan a Dios, sino que buscan es un favor. Buscan un modo de vida. Buscan satisfacer sus deseos y buscan esto porque no conocen a Dios. Y el pueblo pereció por falta de conocimiento. Al buscar conforme a sus deseos, dejan de prestar atención a la palabra de Dios, a la verdad contenida en ella, porque eso pasó con el pueblo de Israel. Su deseo era ser libre del yugo del imperio romano, gobernar con mano firme sobre las demás naciones. Querían un rey, un libertador con espada y escudo. No querían un Mesías que viniera a sufrir en una cruz por perdón de pecados. ¿Me hago entender? Y así es. Al buscar conforme a sus deseos, dejan de prestar atención a la palabra de Dios, a la verdad contenida en ella, y terminan alejándose de la verdad de Dios, que es Cristo. Pues hemos visto, conforme a la palabra, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es el verbo, por lo tanto, la palabra, y la palabra no puede dejar de expresar lo que Dios es. ¿Me hago entender? La palabra nunca cesa. Si yo quiero saber cómo es Dios, miro a Cristo. Si yo quiero saber qué es lo que Dios me dice, miro a Cristo. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe. ¿Y qué le contestó el Señor?
tanto tiempo contigo y no me has visto? ¿No lo has conocido? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cristo es la imagen visible, pues precisamente, del Dios invisible. Hebreos 1:1, habiendo Dios hablado en otro tiempo por medio de los profetas a los padres, en este tiempo nos ha venido a hablar en Hijo, en el Hijo. Entonces, por eso dice la Escritura, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, se desviaron. ¿Me hago entender? Y 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque buscan satisfacer los deseos de su corazón y dejaron de prestar atención a la verdad. Y entonces viene la doctrina de demonios, filosofías de hombres, y los desvían, los engañan, y caen y perecen. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ahí si va al versículo 1, 2 Timoteo 4:1, te encarezco, Timoteo, hermanos entonces, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto quiere decir, te ruego que testifiques para afirmar solemnemente lo que está diciendo. ¿Sabe qué es solemnidad? Rigurosamente, estrictamente, cabalmente, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad para satisfacer su corazón. Entonces, les digo, no andéis en ignorancia. No perezcas por falta de conocimiento. Cuando Satanás tentó al Señor, usó la palabra de Dios, queriéndose aprovechar de la condición de debilidad de su carne. Pero veamos cómo respondió el Señor ante esta adversidad. Mateo 4:1. Vamos allá. Mateo 4:1. Miren de lindo. Qué gran enseñanza. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y miren cómo está la Trinidad aquí. Jesús fue llevado por el Espíritu. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, después de tanto. Y vino a él el tentador y le dijo, mire, si eres hijo de Dios, ahí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu que lo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quería aprovecharse de la debilidad de la carne. Y él respondió y dijo, miren, subraye eso, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera. Después, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Miren cómo le dice Satanás. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. ¿Cómo respondía el Señor? Escrito está. ¿Cómo debe responder el creyente ante la adversidad? Escrito está. No es lo que me dice un ministerio, no es lo que me dice el mundo, ni siquiera es lo que yo pienso a veces, porque mi corazón es malo y engañoso. Por eso tengo la palabra profética más segura y puedo decir con toda seguridad, escrito está, si la he conocido. Sé cómo responder ante la adversidad, sé cómo responder ante aquel que presenta falsa doctrina o herejía. Escrito está. Muchos falsos predicadores y maestros se han levantado en el mundo y usan la palabra de Dios, pero la usan para desviar a las personas de la verdad, tal como Satanás intentó hacerlo con Jesús, porque usan la misma palabra de Dios para engañar a los hombres. El problema está en que los hombres, una vez más, no buscan la verdad y por eso fácilmente son engañados. No conocen la escritura ni la entienden. Muchas personas prefieren hoy vivir en el engaño porque no se atreven a confiar en las escrituras. Creen más en el hombre y en los designios o sentimientos de su corazón y de los hombres que en la santa palabra de Dios. Ejemplo, yo he experimentado esto, yo he vivido esto, creo que Dios ha hecho esto. Otro, vámonos a otro caso, yo creo que la Virgen tal o el Santo tal ha hecho esto. Yo he experimentado todas estas cosas, etcétera, etcétera. Y vamos a la Biblia y, oh sorpresa, la Biblia no me habla de esas cosas. Pero Él dice, déjeme, porque es lo que yo creo, es lo que yo siento, es lo que yo pienso y lo que yo he experimentado. Así respondió Jesús ante la adversidad. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. Recuerde entonces, no tiene que gustarnos. Esto es algo tal vez que no le cabe a veces a las personas. La palabra no tiene que gustarnos. La verdad no tiene que gustarnos. No tiene que ser conforme a nuestro corazón. No es como nosotros queramos. Tiene que ser conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Cuando tenga que presentar defensa del Evangelio, no lo haga con su filosofía, con sus sentimientos o experiencias personales. No. No lo haga por apego o cariño que siente respecto a una congregación, sino que hágalo como el Señor lo hizo. Escrito está. Y si usted escucha la verdad, y aunque no le guste, reconozca el error, arrepiéntase y vuélvase al Señor. ¿Me hago entender? Dice la palabra en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino, tu palabra. Pero hay hombres, ¿no?, que uno les dice, comparemos con la palabra y no lo aceptan. O sea, porque la palabra es la lumbrera, la luz a mis caminos. Escrito está, dijo el Señor. ¿Cómo pretendo defender, ¿no?, o presentar defensa del Evangelio con filosofía, con pensamiento, con doctrinas que no sé ni entiendo de dónde salen? Tienen miedo de afrontar la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios. Hechos 17:10, más bien seamos como estos hombres, como estos cristianos que nadie sabe quiénes son. Miren, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, era una ciudad, un pueblo, como lo quiera llamar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, mire, la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y miren que tenían al apóstol Pablo enseñándoles. ¿Y qué hacían ellos? Solícitamente, todos los días,
escudriñaban las escrituras para ver si lo que él decía era así. ¿No? Dios no quiere un pueblo ignorante. Que cada uno de nosotros esté seguro en Cristo Jesús. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Y así debe decir usted ante el mundo, ante todo y ante la adversidad. Yo sé en quién he creído. Escrito está. ¿Me voy a entender? No vengamos entonces a aprender o a debatir, ¿no?, con prejuicio. Si no entendemos, si no sabemos, escuchemos primero. Y después comparamos con la Escritura. Escudriñamos y vemos si es verdad lo que yo creo, lo que yo pienso o no conforme a la Escritura. No imponer mi pensamiento en la Escritura. ¿Me hago entender? No vengamos con prejuicios. El hombre y su filosofía no puede resistir a la verdad de Dios. Nunca. Por eso podemos decir nosotros, conforme a la palabra, que usted está en el camino correcto. Porque la misma palabra es la que le da seguridad a ustedes si está o no está. Por eso podemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, la sana doctrina y la doctrina errada, por la palabra. Por eso podemos decir, aquellos están errados, aquellos están errados. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Por el conocimiento y el entendimiento de la palabra. No por mi filosofía, no porque yo creo, yo siento qué bonito, qué lindo que es esta iglesia, este lugar. No. Sino por la palabra. Entonces, la filosofía y el hombre no puede resistir a la verdad de Dios. Si mediante la palabra usted descubre que lo que está viviendo o creyendo es un engaño, salga de ese engaño. Créale a Dios. Si mediante la palabra descubre que sus prácticas no son conforme a Dios, deje de hacerlas y créale a Dios. No ponga por encima de la palabra de Dios su ego, su orgullo, su intelecto, sus sentimientos. No lo haga. Vuélvase a Dios. No andéis en ignorancia, sino conforme a la Escritura, que es el título de esta noche. No andéis en ignorancia, más conforme a Escritura. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Vimos cómo Satanás se disfraza como ángel. Vimos cómo Satanás usó la misma palabra para tentar a Jesucristo. ¿Qué diremos de nosotros mortales, pues? ¿Qué cree que pasa cuando vamos a otros lugares? ¿No es cierto? Incluso cuando estuvimos en otros lugares, oíamos espíritus engañadores. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Punto, hermano. Es, confiesa. No es, no confiesa. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué? Nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Si usted con la palabra le demuestra a alguien que está equivocado y esa palabra y esa persona no le oye, usted sabe que él tiene el espíritu de él. No estamos donde estamos por creernos que somos los mejores, los más sabios. Estamos donde estamos porque hemos comprobado a través de la Escritura que aquellos están errados porque hemos buscado la verdad.
¿Me hago entender? No hemos creído ciegamente. Hemos sido como los de Berea que han buscado, escudriñado las escrituras para saber si lo que están enseñando es verdad o no es verdad. ¿Me hago entender? Así que, hermanos, conforme establece la misma palabra, para conocer a Dios se necesita de fe. Para alcanzar la salvación se necesita de fe. Pero para obtener esta fe se necesita oír la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. No basta con tener una idea de Dios. No basta con considerar, a mi juicio, que Dios debe ser de cierta forma. No, debe ser conforme a las Escrituras. Y por esto constituyó la iglesia y dio dones a la iglesia para que la iglesia sea edificada, para que crezca, para que madure, para que esté firme. Efesios 4:4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí va. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces concluyo diciendo: no andéis en ignorancia, mas conforme a la Escritura. No es conforme a mis pensamientos, no es conforme a mi intelecto o a mi sentimiento o a la filosofía o al mundo, es conforme a la Escritura. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.